Bienvenidos a este episodio, donde pondremos la lupa sobre un tema crucial: cómo se construye ideológicamente el Estado contrainsurgente. Es por ello que nuestro objetivo hoy es entender, a partir de las ideas de Thomas Piketty, cómo el Estado legitima el uso de la fuerza y cómo estas decisiones no son solo militares, sino profundamente políticas e ideológicas. Sin embargo, también hay que mencionar por qué es relevante este tema, y es sencillamente porque Piketty nos recuerda que toda sociedad se organiza alrededor de narrativas que justifican el poder: quién decide, quién obedece y hasta qué punto la violencia se acepta como herramienta del Estado. Analizar esto nos permite ver que la contrainsurgencia no solo nace de la seguridad nacional, sino también de ideas que sostienen la desigualdad, la autoridad y el control territorial. Es por ello que, para aterrizar esta discusión, veremos ejemplos recientes en Colombia, tanto en los gobiernos de Iván Duque como de Gustavo Petro, donde los bombardeos contra grupos armados, que incluyen casos de víctimas civiles y menores de edad, evidencian que la lógica contrainsurgente trasciende ideologías partidistas. Para analizar este tema, hoy me acompañan Edwin, quien explicará el marco conceptual de Piketty sobre ideología y poder; Carlos y Edinson, que desarrollarán la tesis principal y revisarán los casos del presidente Petro y Duque, analizando sus contradicciones; y Juan, quien cerrará con una reflexión sobre lo que esto significa para nuestra democracia y para el debate sobre los derechos humanos. Con esto, le doy paso a Edwin. Gracias, David. Para avanzar en esta discusión, vale la pena aclarar qué nos aporta Thomas Piketty para entender cómo funciona el Estado contrainsurgente. Para Piketty, la ideología no es solo un discurso político, es un conjunto de ideas que justifican cómo se organiza el poder y la desigualdad dentro de una sociedad. Cada país sostiene su sistema político y económico sobre narrativas que legitiman quién decide, sobre quién se ejerce la autoridad y bajo qué razones. Piketty habla de dos pilares centrales: el régimen de propiedad, que define quién controla los recursos, y el régimen político, que determina cómo se ejerce el poder y quién tiene voz dentro del Estado. Cuando estos dos elementos se combinan, crean una visión del mundo que orienta las acciones del Estado, incluso en temas tan sensibles como el uso de la fuerza pública. En el caso colombiano, las estructuras ideológicas ya están profundamente arraigadas, no dependen del gobierno de turno y definen, por ejemplo, los territorios que se entienden como zonas de orden público, qué actores son tratados como amenaza y bajo qué argumentos se justifica la fuerza militar. Esto explica por qué prácticas como los bombardeos no desaparecen cuando cambia de presidente. La acción del Estado está guiada por un marco ideológico previo que normaliza ciertos niveles de violencia. Con esta base conceptual, podemos ahora pasar a ver cómo estas ideas se han expresado concretamente en diferentes gobiernos colombianos y qué contradicciones aparecen cuando comparamos casos recientes. La ideología contrainsurgente ha existido en el régimen político colombiano desde antes que existiera la misma insurgencia. Así lo plasma el científico social Renan Vega Cantor en su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, organismo creado en el marco de los diálogos de paz del Estado colombiano con la extinta guerrilla FARC-EP en La Habana, para explicar las causas, orígenes y dinámicas del conflicto armado interno. Uno puede rastrear cómo la injerencia estadounidense en Colombia ha jugado un papel central en la configuración de este régimen político y de propiedad contrainsurgente, que responden a los intereses y a la concepción del mundo del bloque hegemónico de poder ligado al modo de producción capitalista. En Estados Unidos se construye y se exporta el anticomunismo como matriz central de la contrainsurgencia, persiguiendo a lo largo de América Latina los distintos grupos de liberación nacional y de resistencia frente al imperio. Renan Vega lleva a cabo un análisis desde los años 20 del siglo pasado, presentando cómo se ha instaurado la ideología contrainsurgente como forma de concepción de ordenar la producción social y económica en el país. La ideología contrainsurgente se ve reflejada en la manera como el Estado colombiano, bajo gobiernos de distintos tintes políticos, le ha dado tratamiento a las desigualdades y problemáticas estructurales, tales como la distribución de la tierra, la participación política y el hermetismo del Estado frente a las masas populares. Los gobiernos colombianos no se han enfocado en resolver las causas que dieron origen al conflicto armado interno, sino que construyen una narrativa ideológica en dos sentidos. En los términos clásicos, como describiría Carlos Marx, falsa conciencia, e ideológica en los términos de Thomas Piketty, concepción y deber ser de la política y de la propiedad en la sociedad, manteniendo en la sociedad colombiana el latifundio como forma de dominación y de posesión de la tierra, y una democracia representativa y clientelista como forma del régimen político. Thomas Piketty explica que las ideologías son marcos que justifican cómo funciona una sociedad y que influyen en las instituciones, incluso cuando cambian los gobiernos.
En Colombia, un ejemplo claro es la continuidad de las prácticas contrainsurgentes dentro del Estado. Aunque hoy exista un gobierno que se declara progresista, como el de Gustavo Petro, sigue enfrentando estructuras históricas que no cambian fácilmente. Un reciente caso fue cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, insinuó que las organizaciones sociales y comunidades indígenas del Congreso de los Pueblos tendrían vínculos con el ELN. Esto muestra cómo la organización social todavía puede ser tratada como sospechosa, reproduciendo dinámicas que vienen de décadas atrás. Si miramos otros gobiernos como el de Iván Duque, vemos ejemplos similares. El bombardeo en Guaviare, donde murieron menores reclutados por una disidencia de las FARC, refleja cómo diferentes administraciones, aún con ideologías opuestas, mantienen estrategias que responden a esa misma lógica de seguridad interna. Desde la mirada de Piketty, esto evidencia que las ideologías no son solo discursos, sino formas de justificar prácticas que se mantienen con el tiempo. En Colombia, la ideología de seguridad continúa influyendo en la manera en que el Estado responde a la insurgencia y a la movilización social, más allá del color político del gobierno de turno. Para cerrar este episodio del podcast, invitamos a reflexionar sobre el poder que, como lo demuestra Piketty, la ideología tiene como elemento esencial en la formación de las bases sociales, económicas, culturales y políticas de todas las sociedades y que definen su funcionamiento, donde el régimen político logra sistematizar su naturaleza cuando concibe su carácter ideológico. Es así, como lo vimos en este episodio, que la ideología contrainsurgente, más allá de representar un debate histórico de derechos humanos o de cuestionamiento a la democracia colombiana, evidencia cómo el Estado colombiano ha legitimado este carácter ideológico a pesar del discurso o el partido, y nos convoca a repensar y reflexionar sobre las ideas que rigen al país. Muchas gracias.